Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio creado semanalmente para que ustedes puedan entender, comprender la ciencia detrás de Inmunocal, la ciencia detrás de una nutrición saludable, de comer sano, pero también de un prevenir basado en el cuidado real del cuerpo. Yo soy la doctora Luisa Cristina Torres, una médica apasionada por el bienestar, quien desde hace 6 años tomé la decisión de utilizar estos suplementos en la salud y bienestar, primero de mi familia y luego de muchísimos pacientes y tener hoy la alegría de poder saber que hay personas que tienen mejor calidad de vida, gracias a una decisión tomada de manera consciente y sobre todo consecuente. Así que hoy quien lo invitó a este espacio está aquí para ayudarle, guiarle y mostrar la manera más sencilla, segura y eficiente de crecer. Y pues ahí me disculpo porque mi cámara, no sé, tiene como un color rojizo, pero en algún momento se reparará, no sé qué le pasó. Aquí vamos. Pero déjenme contarles un poquitico acerca de Inmunocal. Inmunocal es un suplemento nutricional que tiene una función específica y única, y es que ayuda de manera perfecta a mejorar la producción de glutatión dentro de las células. ¿Qué es el glutatión? Yo lo podría definir como la molécula de la vida. Lo necesitan todas las células en el cuerpo, de la cabeza a los pies. Imaginen sus células como si fueran automotores, como si fueran automóviles, barcos o aviones, todos los que son automotores. Todas las células del cuerpo son diferentes, las células del cerebro, la del corazón, la del riñón, la del hígado, el páncreas son diferentes, pero todas tienen en común, por ejemplo, que todas tienen lo que sería el equivalente a una batería en un automotor que se llama mitocondrias. Y así como las baterías se oxidan, las mitocondrias, que son las baterías de nuestras células, también se oxidan con el uso y el paso del tiempo. Y en la medida en que esas baterías se oxidan, pues obviamente la vida útil, la funcionalidad de las células se deteriora. Y si se deteriora la funcionalidad de las células, finalmente tú lo que tienes es enfermedades y envejecimiento. Así que mantener a las baterías desoxidadas es clave para la vida útil funcional de las células. Imagínate pues una célula que se encarga de producir cabello y se le acaba la batería, la pila, pues deja de producir cabello. Una célula que se encarga de producir células sanguíneas y se le acaba la batería, pues deja de producirlas. Por eso la nutrición siempre será el primer paso esencial para poder tener salud y bienestar. Inmunocal es un suplemento natural, no es un medicamento que favorece de manera natural la producción de glutatión dentro de nuestras células. No es glutatión. Y eso es bien importante porque si hablamos de glutatión, hay en el mercado, y lo digo porque como médica me ofrecieron 80.000 productos a base de glutatión. Y si algo tengo claro por la fisiología, la histología y la bioquímica, es que el glutatión no se absorbe en los tejidos, o sea, queda en la sangre, pero no entra a los tejidos. Y donde realmente las personas necesitan el glutatión es adentro de sus tejidos. Es ahí el lugar donde realmente lo necesitamos para que le quite, digamos, que el óxido a nuestras baterías, a nuestras mitocondrias y nos permita poder trabajar a nuestras células de manera perfecta. Mejorar los niveles de glutatión ayuda de muchas maneras al organismo. Hay más de 1.500 funciones descritas de manera clara que muestran con mucha simplicidad cómo mejorar los niveles de glutatión adentro de los tejidos hace que los organismos se recuperen de manera mucho más rápida y eficaz. Pero hay cuatro beneficios, cuatro funciones vitales que hacen que mejorar los niveles de glutatión incida de manera muy perfecta en mejorar la calidad de vida y por supuesto en el tiempo y la cantidad de vida. Entonces podemos hablar de que el sistema inmunológico es encargado de defendernos, repararnos. Cuando tiene buenos niveles de glutatión, es muy eficiente detectando a tiempo virus, bacterias, hongos, parásitos e incluso a células cancerosas. De allí la importancia de esta nutrición. Un sistema inmune bien alimentado, bien nutrido, con buenos niveles de glutatión, funciona de manera perfecta. Y no lo digo yo, de hecho eso fue la causa de un premio Nobel de Medicina. El premio Nobel de Medicina del año 2011 fue a causa de lograr demostrar que mejorar los niveles de glutatión favorecía de manera increíble el correcto funcionamiento de las células inmunitarias. Y entonces se dan cuenta que las personas con bajos niveles de glutatión pues desarrollan mucho más fácil enfermedades alérgicas, autoinmunes, infecciosas y cáncer. Y al corregir los bajos niveles de glutatión, el sistema inmune trabaja de manera mucho más eficiente y en consecuencia las personas logran repararse a sí mismas. Ahora, otra de las funciones muy importantes de tener buenos niveles de glutatión es ayudar en la capacidad de desintoxicación de nuestras células.
Todos los días, a cada instante, cuando respiramos, cuando comemos, cuando tomamos agua, estamos recibiendo también toxinas en nuestro organismo y esas toxinas degeneran mucho más rápido el cuerpo. Por eso sabemos hoy que los fumadores viven menos, que los bebedores viven menos, que las personas que vivimos en las ciudades donde estamos respirando aire contaminado también vivimos menos que las que viven en el campo, que la gente que come alimentos procesados, ultraprocesados, todos esos que vienen en paqueticos, tienen mucha más baja calidad de vida que quienes comen alimentos mucho más naturales. Y por eso es que se ha vuelto como muy de moda lo orgánico, consumir alimentos ricos en nutrientes y bajos en procesos, que están muy como tomados de la planta, de la tierra a la boca, por decirlo de alguna manera, porque entre menos toxinas acumula el cuerpo, más fácil se repara, más fácil mejora. El glutatión es la principal sustancia desintoxicante del cuerpo humano. Y cuando decimos que el glutatión es la principal sustancia desintoxicante del cuerpo humano, también estamos diciendo que es clave para que tu cuerpo pueda sacar toxinas que acumulamos, por ejemplo, por el uso de fármacos. Muchas veces los médicos hemos confirmado la importancia de limpiar el organismo cuando a un paciente se le dan fármacos. No sé si ustedes tendrán conciencia de este detalle, pero básicamente la gran mayoría de los medicamentos tienen efectos colaterales, toxicidad, por eso llaman medicamentos, porque deben de ser dados por un médico que te vigile y se dé cuenta de si tiene para ti algún efecto desfavorable. Mientras que los suplementos, como es el caso de Inmunocal, son de venta libre, no requieren ese tipo de vigilancia tan estrecha y tan estricta. De hecho, una persona que está tomando muchos medicamentos, suponte una persona con un lupus, que está tomando esteroides, vamos a decir que ciclofosfamida, que está tomando algún antiinflamatorio, podrían perfectamente tomar Inmunocal porque Inmunocal no es un fármaco, es un nutriente, que es un paciente diabético que toma droga para su diabetes, que además toma droga para hipertensión, que vamos a suponer que sufre de migrañas y toma droga para las migrañas, puede tomar Inmunocal, sí, y de hecho tomar Inmunocal y mejorar los niveles de glutatión hace que las toxinas que se acumulan en el cuerpo a causa de los medicamentos salgan más rápido. Y si esas toxinas salen más rápido del cuerpo, pues el cuerpo obviamente funciona mejor. Otro de esos beneficios muy maravillosos de mejorar niveles de glutatión tiene que ver con la energía de las células. Les contaba hace un instante que todas las células del cuerpo humano tienen mitocondrias y que las mitocondrias son como las baterías de las células. Y las baterías se oxidan y se acaban. Así como cuando tú dejas unas pilas en un juguete y al tiempo lo abres y las ves que están oxidadas, igual, similar, algo sucede con nuestras mitocondrias, se van oxidando. Y el glutatión disminuye la velocidad con la que se oxidan las pilas, las mitocondrias. Y sin las pilas, por así decirlo, de mis células se oxidan más lentamente, pues obviamente producen más energía y la vida útil de las células se alarga. Por eso cuando una persona comienza a nutrirse con Inmunocal puede notar de manera gradual y progresiva cómo su cuerpo cada vez se repara de manera más eficiente, tiene mejor sueño, cicatriza más rápido, cada vez tiene infecciones que se resuelven de manera más natural, con menos fármacos, incluso muchas veces ya sin necesidad de ellos, porque el cuerpo es capaz de repararse gracias a la buena energía celular. Y el efecto antioxidante, que el efecto antioxidante es el antienvejecimiento, el que hace que tu organismo sea capaz de regenerarse una y otra vez sin dejar secuelas por mal funcionamiento. Hoy para mí ha sido muy bueno tener una compañía que ha invertido tanto tiempo, dinero en poder corroborar los beneficios del suplemento que es Inmunocal. Hoy en día son más de 160 entidades educativas a nivel mundial que han utilizado los productos y luego los han avalado, que los han utilizado en investigación para confirmar. Y entonces hablamos de la Universidad de Harvard, la Universidad de McGill, el Instituto Pasteur, que son reales entidades de la ciencia y la educación. Para darles una idea, Inmunocal está publicado en más de 50 revistas médicas indexadas, que esto es algo bien interesante porque a veces la gente piensa que una revista es Discovery Salud, Total Health, Cromos, New York Times. No, esos son sitios donde tú pagas un comercial y te publican. Si pagas, te publican. Pero las revistas médicas indexadas no. Son revistas en las que para publicar información sobre algo es porque hay estudios que fueron auditados, vigilados por un comité técnico, científico y ético, y que después de verificar la información allí, ellos deciden si sí o si no se publica. Así que si a ti te publican un artículo de un producto como Inmunocal en una revista médica indexada, te están dando un chulito, te están diciendo muy bien, es algo real. Aquí hay trasfondo científico, aquí hay investigación, aquí hay cómo comprobarlo. Y es de ese tipo de revistas, revistas como New England Journal, JAMA, Lancet, Journal of Immunology, Journal of Oncology, son realmente revistas de investigación y de avanzada.
Hoy hay un hombre en el mundo que es reconocido por ser el hombre que más sabe de todo lo que tiene que ver con antioxidación y en especial uno de los mayores expertos de glutatión en el planeta y es el doctor Jimmy Goodman, quien están viendo en la foto. Él lleva más de 2 décadas estudiando y trabajando al respecto y ha escrito un libro que es un bestseller mundial. Y es él, el doctor Jimmy Goodman, quien es actualmente el director del Departamento de Ciencias de la compañía Immunotech. O sea, la compañía se preocupa por tener a la cabeza científicos que de verdad sepan y les apasione hacer esto de manera seria. Y a través de 40, no 5, sino 48 años que ya tiene la compañía de existir, pues no ha parado de investigar y esto le ha permitido obtener sellos de calidad que demuestran la seriedad y el trasfondo. Uno de esos sellos de calidad, por ejemplo, es el Informed Choice. Es un sello de calidad que se emite en Irlanda y que demuestra que un suplemento puede ser libremente utilizado por atletas antes, durante o después de las competencias sin interferir con un efecto doping alguno. Eso es Inmunocal. Inmunocal es ese tipo de suplemento que favorece y estimula el correcto funcionamiento de las células, llevando el cuerpo a su máximo nivel. Hoy en día en Inmunotech tenemos muchísimos atletas olímpicos, atletas de la NBA, de la NFL, de la Champions League, atletas y equipos de fútbol, como por ejemplo alianzas especiales que tiene Inmunotech con el equipo de fútbol del Real Madrid, con el equipo del Inter de Miami, el América de México, atletas reconocidos a nivel internacional que utilizan los suplementos porque efectivamente les ayudan en su cuerpo a mejorar el rendimiento físico. O sea que estos suplementos no fueron diseñados para tratar o curar enfermedades, sino para nutrir y fortalecer una mejor respuesta en el cuerpo humano. Un cuerpo bien nutrido que tiene buenos niveles de glutatión hace cosas maravillosas. Y una de esas la descubrió el doctor Luc Montagnier, quien están viendo en la imagen. El doctor Luc Montagnier fue el médico que ganó el Premio Nobel de Medicina al descubrir el virus del SIDA. Y el doctor Montagnier escuchó hablar de Inmunocal y dijo, oye, si este suplemento de verdad hace lo que ellos dicen que hace, yo lo quiero comprobar. Y él, sin tener que ver nada con la compañía Inmunotech, hace un estudio junto con el apoyo del Instituto Pasteur utilizando Inmunocal. Y lo hace en pacientes que estaban desahuciados con SIDA. El SIDA es una enfermedad que deteriora tremendamente el sistema inmunológico y que favorece cualquier otro. O sea, si tú tienes SIDA te puede dar cáncer, si tú tienes SIDA te puede dar infecciones. El SIDA te coloca en bandeja de plata para cualquier enfermedad infectocontagiosa y para cualquier cantidad de enfermedades asociadas al cáncer. Y él tomó pacientes que tenían tan avanzado el SIDA que ya habían desarrollado o cáncer o una enfermedad neurológica degenerativa y estaban en etapas terminales. Y en esos que ya no había esperanza, les dice, vamos a alimentarlos con inmunocal, a ver qué pasa. Si no pasa nada, pues igual, usted ya está más del otro lado, pero miremos qué pasa. Y los pacientes acceden y él los alimenta con inmunocal y queda gratamente sorprendido cuando se da cuenta que todos y cada uno de esos pacientes no solamente mejoró su calidad de vida, superaron la expectativa en tiempo, sino que su carga viral cayó a cero. Es decir, mejorar nutricionalmente la respuesta inmune ataca a un virus tan severo como el del SIDA. Y no solamente eso, sino que naturalmente volvieron a mejorar el conteo de sus células de defensa. Esto fue algo tan impactante para el doctor Luc Montagnier que en un libro del cual él publicó hace ya varios años, más o menos hace unos 20 años, que se llama el libro del estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, dedica un capítulo completo a hablar de Inmunocal como marca registrada. Él ni siquiera habla de un genérico, dice la marca del producto y explica cómo al consumir Inmunocal estas personas tuvieron un aumento en su calidad de vida. Inclusive se corrigió la sarcopenia, que es la pérdida de músculo, que es una de las señales inequívocas de que la muerte está relinchando cerca de una persona. Entonces, esto para mí como profesional de la salud fue muy determinante para entender que estaba frente a algo que podía verídicamente ayudar a las personas. Hoy en este espacio vamos a responder muchas de las preguntas que ustedes nos comparten en el chat de esta reunión virtual vía Zoom, que también sé que está siendo retransmitida por YouTube y por Facebook. Si usted está por YouTube y Facebook, recuerde que las preguntas son a través del canal de Zoom, en el que las puedo leer para responder. Pero si no alcanzara a responder su pregunta, quiero que conozca esta página de este canal de YouTube que tiene mi nombre, doctora Luisa Cristina Torres,
donde he montado muchísimos videos, información, conferencias, testimonios, que estoy muy segura que pueden ser de gran bendición y darle a usted claridad sobre lo que puede o no hacer este suplemento por su salud y su bienestar. En el mundo entero la compañía actualmente está en 18 países, así que si tú hoy te conectaste a este espacio es porque una persona en alguno de estos 18 países pues te invitó. Y estos países son Canadá, donde nace la compañía de la investigación, Estados Unidos, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y del otro lado del planeta están Inglaterra, Irlanda, Portugal, España, Italia, déjenme me acuerdo más, Austria, Francia y Alemania. En cualquiera de esos 18 países puede estar y en todos tenemos estos cuatro suplementos que estás viendo aquí, pero hay algunos países donde están todo el portafolio de los suplementos. Tú le puedes preguntar a la persona que te invitó, pero estos cuatro que te estoy mostrando yo podría decir que son la base esencial del manejo nutricional para una salud óptima. El primero que ves aquí de la caja azul es el inmunocal, que yo llamo esencial. Y le digo esencial por eso, porque es la base de una nutrición clave. Y este suplemento, el inmunocal azul, que es esencial, tú lo puedes utilizar desde recién nacidos hasta abuelitos de 120 años. Es lo más parecido que vas a encontrar a la verdadera leche materna. De hecho, el inmunocal esencial, al igual que la leche materna humana, tiene una altísima concentración de cisteína bioactiva consolidada, que es el aminoácido clave para que el cuerpo, además de producir muy buena calidad y cantidad de glutatión, que ya les expliqué que tiene muchas funciones, también puede activar procesos tan valiosos como algo conocido como la apoptosis, que es la muerte de las células enfermas. Si las células enfermas no son capaces de morir, las enfermedades se prolongan y la apoptosis es el mecanismo que lo consigue. Y este inmunocal esencial, este inmunocal de la caja azul, puede ser consumido por la gran mayoría de las personas. Solo hay un tipo de personas a quienes no se les recomienda consumir inmunocal y son personas alérgicas, que es muy diferente, e intolerantes a las proteínas de la leche. Una persona alérgica a las proteínas de la leche sería la única que no. El resto pueden libremente hacerlo. Luego tenemos el inmunocal platinum, que es exactamente igual a este inmunocal esencial, solo que además tiene una gran cantidad de minerales especiales en cantidad y calidad que ayudan a controlar la inflamación, a reducir el efecto de la acidez en los tejidos y que favorece, gracias a una suplementación que tiene de creatinina, la formación adecuada de masa muscular. Este se ha utilizado en deportistas de alto nivel. Por ejemplo, la NBA lo utiliza en sus atletas y logró encontrar una reducción del 74% en los tiempos de recuperación después de una lesión cuando son alimentados con inmunocal platino, o sea, mucho más pronto el cuerpo llega a su punto óptimo. Y tenemos esas dos versiones que llamamos los optimizadores o optimizer o booster en algunos otros países, que ayudan a que el glutatión pueda ser utilizado de manera más eficiente en la reparación de los tejidos. Entonces, digamos que el glutatión sería como el hilo y los boosters las agujas para poder tejer ese hilo y que funcione de manera apropiada. Aquí algunos de los atletas y medallistas olímpicos a nivel mundial que han utilizado los suplementos de Inmunotech y que hoy en día, sin que se les pague ni un solo peso, ellos permiten que sea utilizado su nombre porque realmente han vivenciado la diferencia entre alimentarse con el suplemento y no. Y si esto hace en personas de máximo nivel de rendimiento, atletas olímpicos, personas que tienen su cuerpo en el top del bienestar, imagínate en personas que están enfermas o que no son atletas, sino personas del común. El cambio es increíble. Yo ya llevo cerca de 5 años alimentándome con el suplemento y de verdad que sí veo la diferencia en mi cuerpo y en mi bienestar. Aquí les reitero pues el canal de YouTube, por si hoy no alcanzamos a responder tu pregunta, puedas ir a este canal, suscríbete y conoce todo lo que estamos compartiendo para que muchas más personas puedan entender esta ciencia de vivir mejor. Y ahora sí, vámonos con las preguntas que ustedes las deben de ir depositando aquí en el chat de esta reunión virtual vía Zoom y dándole la oportunidad, pues como que al que madruga Dios le ayuda, dicen por ahí. Vamos a empezar en el orden de llegada. Así que vamos con Evelyn, que es la primera persona que nos coloca un mensaje y dice así: doctora, buenas noches. Una persona de 65 años con osteopenia y litiasis renal, que además es alérgica a la vitamina C y tiene elevada la creatinina. ¿Puede tomar inmunocal esencial y el platino? La respuesta es sí.
De hecho, una persona con osteopenia ya mostró una debilidad en su capacidad regenerativa y cuando los huesos comienzan a perder su densidad, o sea, empieza a perder fuerza, se están volviendo débiles, por eso osteopenia, que es el paso antes de la osteoporosis, pues es una prueba inevitable de que hay altos niveles de estrés oxidativo, que es lo que más degenera los tejidos. Así que alimentarse con Inmunocal Platinum sí ayuda y corrige. Ahora, si una persona es alérgica a la vitamina C, no hay ningún problema con Inmunocal. Inmunocal no tiene nada que ver con la vitamina C. Y de hecho, en el tiempo, muchas personas que tienen alergias logran corregirlas conforme se están alimentando con el suplemento, porque ayuda a que el sistema inmune se vuelva mucho más eficiente y deje de cometer errores que muchas veces están asociados con la aparición de alergias y enfermedades autoinmunes. Y cuando una persona, además de esto, tiene la creatinina aumentada, quiere decir que el riñón no está filtrando bien. Inmunocal Platinum tiene creatina y creatinina es un valor que nosotros utilizamos en medicina como predictor de la función renal. Son dos cosas diferentes, aunque suenan parecido, pero realmente son diferentes. Entonces, este inmunocal esencial va a ayudar a disminuir los niveles de estrés oxidativo que favorecen la degeneración y el daño de los tejidos, mientras que el inmunocal platinum va a favorecer el control de la inflamación, que ayuda a degenerar aún más los riñones, a bajar la acidez de los tejidos que está asociado con el deterioro de las células base del riñón que se llaman nefronas y que a su vez va a favorecer la reconstitución de tejidos. Así que lo pueden hacer de manera simultánea sin tener peligro. Vámonos con Oriana Egoa. Dice, hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo lo puedo tomar? Un niño de 4 años, a ver, ¿cuánto tiempo lo puede tomar un niño con 4 años con síntomas de autismo? ¿Qué cambios se ven después de darle inmunocal? Inmunocal ha sido desarrollado como un suplemento nutricional que puede ser tomado de por vida sin ningún problema porque es un alimento. O sea, no está diseñado como los medicamentos que tienen efectos tóxicos, sino como médico te dice, no, no te lo puedes tomar más de tal tiempo, en tal cantidad. No, esto es un nutriente, es como decir, ¿cuánto tiempo una persona se debe alimentar bien? Pues la respuesta es, creo que bastante obvia, toda su vida, igual acá. Y si un niño tiene autismo y comienza a alimentarse con inmunocal, de hecho hay una patente de inmunocal en el manejo del autismo, se ve que comienza a mejorar primero su socialización, su tolerancia a los ambientes, su capacidad de interacción y de hecho la agresividad y otras situaciones comienzan a ir disminuyendo, lo cual les favorece su desarrollo a nivel de lóbulos frontales y otras áreas del cerebro que se ven afectadas durante el crecimiento y el desarrollo de los niños con autismo. En el canal de YouTube tengo una conferencia completica acerca de cómo ayuda inmunocal en el autismo. Te invito, mi querida Oriana, a que la busques porque estoy segura que te va a ser de ayuda para entender un poco mejor. Vamos con Alma Montoya. Buenas tardes, doctora. Una persona o niña con autismo alérgica a la caseína puede tomar inmunocal. Sí, por supuesto que sí. Inmunocal es libre de caseína, que es la proteína de la leche que más alergias favorece. Así que por supuesto que sí, no hay ningún problema. Lula Vega, buenas noches. Para personas con fibromialgia, ¿cómo ayuda y cuál se recomienda tomar? Mira, la fibromialgia tiene muchísimo beneficio, es importante no, resaltar, discúlpeme, que en la fibromialgia hay mucha inflamación acumulada, pero mucha de esta inflamación tiene que ver con aumento de la oxidación de los tejidos, con ese deterioro. Entonces, alimentar inicialmente a una persona con fibromialgia con el inmunocal esencial que les mostraba en la caja azul es una tremenda ayuda para el organismo. Y si hay ese inmunocal esencial, luego di tú 1 o 2 semanas después le agregas el inmunocal platinum, el beneficio es aún mayor porque acuérdense que el platino ayuda a controlar inflamación. Entonces, si yo ayudo a controlar la inflamación, pues obviamente también disminuyo el deterioro y el cansancio. Algunas personas cuando comienzan a alimentarse con inmunocal pueden quejarse de mucha somnolencia, que tienen mucho sueño, que se sienten muy fatigados al principio y es normal porque es durante el sueño donde hay mayor reparación. En mi canal de YouTube, el que les acabo de mostrar, hay una conferencia completa, una no hay varias, acerca de la fibromialgia y cómo inmunocal impacta en el beneficio de este tratamiento. Así que mi querida Lula, te invito a que también lo puedas ver y poder utilizar inclusive los 3 productos que yo llamo la bomba, el inmunocal esencial, el platino y el optimizer o booster verde, porque estos tres juntos hacen una activación más rápida y eficiente del sistema antioxidante del cuerpo, que es clave para controlar el efecto progresivo de la fibromialgia. Vámonos con mi querida amiga Ceci Mazuelos. Muy buenas noches, dice Ceci.
desde Familia Inmunotech Internacional desde Lima. Alba dice, buenas noches, doctora Luisa. Para una persona con epilepsia focal, miastenia cerebral y bradicardia, tratada con medicación esencial súper controlada por personal médico y requiere hospitalización para suministro de medicación como prehistomina, debe ser bivalproato, de sodio y ribaraxonab, o sea, un inmunológico. Es anticoagulada, puede incorporar inmunocal. Sí, es que inmunocal no es un fármaco, no interfiere en la coagulación, favorece el correcto funcionamiento de los órganos. El hígado es uno de los órganos que se beneficia enormemente con el consumo de inmunocal. Y los pacientes que toman, por ejemplo, medicamentos anticonvulsivantes, como por ejemplo el bivalproato del que a mí hablabas, el hígado con el tiempo sufre y de hecho hay que vigilarlo. Y tomar inmunocal, que es un nutriente, que no es un medicamento, ayuda a que el hígado se pueda, digamos que, desintoxicar de manera más eficiente y disminuye el impacto dañino de los medicamentos anticonvulsivantes en él. Entonces suma de una manera increíble. No afecta a este rivaroxaban. Rivaroxaban es un anticoagulante que utilizamos, por ejemplo, en las personas que tienen fibrilación auricular y demás, y no afecta la coagulación inmunocal, no la afecta para nada. O sea, una persona, inclusive una persona antes de una cirugía podría tomarse un inmunocal y no tener problemas, porque inmunocal no tiene impacto en la coagulación de ningún tipo, ni la aumenta ni la disminuye, ¿sí? Simplemente es un nutriente. ¿Qué otra cosa dice acá? Bueno, ¿lo puede tomar? Sí, de hecho, les cuento que Inmunocal, en los 18 países que está, antes de obtener, digamos que la licencia y el permiso del Ministerio de Salud de cada país para ser utilizado, tiene que ser vigilado. Y en todos los países, después de ser vigilado y evaluado, siempre obtiene el permiso como suplemento de venta libre. ¿Por qué? Porque no tiene efectos colaterales. De hecho, hay una prueba que se llama la prueba LD50, que es dosis letal para el 50% de la población. Y con esa prueba de la LD50, pues se ayuda mucho a diferenciar qué productos son farmacológicos y que requieren estricta prescripción y vigilancia médica y qué productos pueden ser venta libres y manejados como suplemento. Bueno, Inmunotech entra en la prueba LD50 y pasa por más de 100 porciones, por decirlo, o sea, no hay efecto tóxico. Si alguien en un momento dice, ay, me voy a suicidar, discúlpeme la expresión así como tan cruda, apunta a Inmunocal y le da por tomarse 20 sobres, 50 sobres, pues no pasa nada, se alivia y lo que el cuerpo necesita lo desecha y se acabó. Entonces sí, se puede utilizar sin necesidad de ninguna aprobación médica. Ana Zavala dice, buenas noches, saludo desde Piura, Perú. Mi hijo de 12 años tiene glucogenosis T6. Él puede tomar inmunocal. Le agradezco la respuesta. Sí puede y de hecho debe, porque en la glucogenosis hay aumento de estrés oxidativo. Le va a venir demasiado bien, así, demasiado bien. Vas a ver cómo le va a ayudar a reducir el impacto de la enfermedad, pero no es una cura, no es un tratamiento, es una nutrición que ayuda de manera significativa a contrarrestar el efecto del estrés oxidativo que en la glucogenosis es bastante elevado. John Ortiz dice, doctora Lisa Cristina, saludos desde Valledupar, Colombia, capital mundial del vallenato. Agradecerle por su entrega y disposición infinita en este enfoque de compartir salud y esperanza a las familias. Con todo gusto, doctora Luisa. Dice, no deje de compartir y publicar, no tienen idea la cantidad de personas a las que les comparto sus videos y las ayuda a ver una oportunidad de salud. Dios le multiplique. Saludos, gracias. Esa es la idea, poder servir y ayudar a más personas, que más gente entienda. Porque no somos empleados de Inmunotech, somos una tribu del bienestar, personas que creemos en que se puede vivir mejor y que en la simplicidad de la nutrición hay un camino muy seguro para la calidad de vida de las personas. Vámonos con Evelyn, que dice, doctora, buenas noches. Llevo tomando un mes Inmunocal Azul para mi artritis. Ya pasé por la crisis curativa hace 2 semanas. He sentido que mi gastritis se reactivó. No sé si fue el Inmunocal. Doctora, ¿cómo me lo puedo tomar para ayudarme con mi artritis? Muchas gracias. Pues ya sería hora de que estuvieras tomando Inmunocal Platinum junto con ese Inmunocal esencial, el azul, que es el inicial, porque tanto en la gastritis como en la artritis hay inflamación y la inflamación desmedida aumenta el dolor, la fatiga y el descanso. Y el descanso no, y el cansancio. Entonces,
agregarle en estos pacientes el Inmunocal Platinum ayuda muchísimo. Y hay un tip que es bien valioso y es que cuando tú estás tomando suplementos y con el inmunocal es también muy importante es consumir abundante agua, porque los suplementos realmente son nutrientes que para que en el cuerpo sean adecuadamente absorbidos y procesados se requiere agua. Entonces, eso es como una matica que, digamos que tu cuerpo fuera una matica que está seca, marchita, y yo le pongo abono, le pongo cosas y no le echo agua. Ah, pues por más abono que le eche, si yo no le coloco agua, no se pueden absorber los nutrientes. Igual pasa con Inmunocal. Entonces, siempre que usted tome Inmunocal, pues sea consciente de tomar buena agüita. Vámonos con Alba Lucero. Dice, buenas noches para todos, saludos de Colombia. Alex dice, doctora, buenas noches desde Cusco, Perú, sobre las hernia umbilical para una señora de 33 años que tiene hijos. Inmunocal no le va a quitar una hernia umbilical. La hernia es que digamos, se abrieron los músculos para que me entiendan, se desprendieron y se salió un pedazo de la víscera. Y eso hay que hacer cirugía. Una hernia hay que operar. Lo que sucede es que un cuerpo mal nutrido no cicatriza bien, tiene más infecciones, hace más complicaciones. Entonces, un paciente que se está preparando para una cirugía de hernia umbilical, lo que menos quiere es tener complicaciones, infecciones, dehiscencia de suturas, es que por la mala calidad de los tejidos, cuando el médico está haciendo la sutura, pasando la aguja y el hilo, los tejidos se deshacen, se rompen y eso se debe a aumentos de estrés oxidativo, cuando se vuelven como friables, como muy como no sé cómo decir, como desmoronables los tejidos. Y eso es estrés oxidativo. Entonces, alimentar con anticipación a una cirugía a una persona con inmunocal favorece la calidad de los tejidos, favorece la cicatrización, disminuye el riesgo de infecciones, controla la inflamación. Entonces, desde ese punto de vista funciona, pero no es que por tomar inmunocal, así sin más ni más, una hernia va a desaparecer, porque una hernia requiere manejo quirúrgico. Vámonos con Edilma, que dice, buenas noches, mi doctora, Dios le bendiga, gracias Edilma, a ti también. Aurora Espinosa, querida, saludos desde Perú, la doctora Aurora, un saludo, mi querida. Miriam dice un fuerte abrazo, doctora bonita. Miriam Consuelo López de Bogotá, un abrazo para Miriam. Lady, buenas noches desde Amazonas, Perú. Uy, qué bien, un saludo. Alfredo dice, buenas tardes, doctora, muchas gracias por compartir saludos desde Tamaulipas. Soy paciente de cáncer de linfoma Hodgkin etapa 3. Estoy tomando Inmunocal MX, le dicen en México, al que está en caja azul, que yo lo llamo esencial, porque de verdad que es esencial en el manejo de estas enfermedades. Y él dice que está tomando Inmunocal MX, Platinum y Optimizer Frutos, los tres juntos, una toma en ayunas. Aunado me estoy haciendo la quimioterapia cada 15 días. Pregunta si ayuda estas tomas con las quimios en inmunocal. Sí, y muchísimo, no poquito, muchísimo. Pero en un caso donde hay quimioterapia activa, yo te sugiero con todo respeto que no tomes una vez al día el inmunocal esencial y el platino, que lo hagas por lo menos 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y sí, una vez al día puedes tomar el Optimizer rojos y verdes, el de la caja verde, pero durante una quimioterapia hay un desgaste enorme del cuerpo porque la quimioterapia entra a destruir y matar células de rápido crecimiento. No solo las células cancerosas, sino las células de rápido crecimiento. Entonces, obviamente, por eso es que las quimioterapias se cae el pelo, se caen las plaquetas, se bajan las defensas, hay diarreas, le da llagas a la gente en la boca, le pueden dar úlceras en los genitales, porque el cuerpo recibe como un bombardeo, digámoslo de esa manera, muy intenso. Entonces, tomar una vez al día es para una persona sana que está en prevención, pero en tu caso particular, pues no estamos hablando de una persona sana, sino enfrentando una situación de salud muy delicada. Entonces, ojalá que mínimamente lo hicieras 2 veces al día. Y de hecho, hay personas que lo hacen hasta las 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde, como los alimentos, desayuno, almuerzo, cena, para que el cuerpo tenga nutrición plena todo el tiempo y pueda cicatrizar y pueda formar nuevas células de defensa y pueda formar nuevas plaquetas y tengas como resistir a las virus, a las bacterias. Cuando tú vas a un hospital donde te hacen las quimioterapias, estás expuesto a todos los gérmenes de un hospital y en los hospitales desafortunadamente hay gérmenes que llamamos resistentes a los antibióticos, que son súper agresivos. Entonces tener un sistema inmune óptimo se vuelve súper importante. Entonces la idea ojalá fuera que pudieras consumirlo mínimamente 2 veces al día y con el Optimizer. Y recuerden, tomar agüita cada vez que lo tomen para que su cuerpo pues pueda procesarlo mucho mejor.
Alex dice, sobre tiroides para una niña de 12 años le diagnosticaron que ya no crecerá por tener los huesos gruesos. ¿Cómo puede tomar el inmunocal? Pues se lo puede tomar por salud y bienestar, pero no porque va a crecer. Si esa es la pregunta, no sé, no va a crecer, porque realmente si tiene 12 años y ya los espacios de crecimiento de los huesos se cerraron, ya no va a crecer. O sea, Inmunocal no es un producto milagro, es un producto de ciencia basada en evidencia. Y de verdad que le va a ayudar a esta niña en muchas formas nutricionalmente, pero no la va a hacer crecer más. Y es muy probable que si ya tiene 12 años y se le cerraron los espacios en los huesos, es porque ya menstruó y ya terminó su desarrollo. Entonces, pues hay unos que quedan más grandes y otros más chiquitos, así es la vida, todos somos de distintos tamaños y el tamaño no necesariamente tiene que decir que una persona sea mejor que otra, ¿no? Todos vinimos de diferentes tamaños. Si tiene problemas de tiroides, lo que sí te puedo decir es que el estrés oxidativo sí aumenta las enfermedades tiroideas e interfiere en un correcto funcionamiento hormonal. Y tomar Inmunocal reduce estrés oxidativo y puede ayudar a que mejore de manera gradual y progresiva la función tiroidea. Vámonos con Norman David. Saludos desde Colombia, Pereira. Un abrazo, Norman. Gloria Camacho. Buenas noches, doctora. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Quiero preguntarle qué puedo hacer con mi esposo. Hace 5 años le dio un infarto agudo de miocardio, tiene dos stent coronarios y de por vida le mandaron una aspirineta diaria y 40 miligramos de atorvastatina. Ya está prediabético. Creo que es por la atorvastatina. No crea, esté seguro, pues él no es obeso ni tiene herencia de diabetes mellitus en su familia. De hecho, hay estudios que comprueban que las estatinas, si usted está aquí conectado, o escuche esto, las llamadas estatinas que se usan para bajar colesterol, atorvastatina, simvastatina, lovastatina, rosuvastatina, favorecen la diabetes. Eso es cierto. ¿Qué me recomienda? ¿Le suspendo la atorvastatina o con qué le la reemplazo para el buen funcionamiento de los stents? Mil gracias. Un stent es un cuerpo extraño dentro de la arteria. Entonces, un stent es como una especie, vamos a decir que de resortico hecho de un material sintético que colocamos dentro de las arterias para que no se cierren, para mantenerlas así, distendidas, abiertas. Y como es un cuerpo extraño, tu sistema inmune lo reconoce como extraño y lo intenta sacar y produce inflamación en el tejido. Entonces, donde hay un stent suele estrecharse con el tiempo de pronto más el lugar porque se inflama el cuerpo tratando de rechazar al stent. Y cuando hay inflamación, donde hay tejidos inflamados, es más fácil que se pegue la grasa que hace que se formen los ateromas, esas placas de grasa que obstruyen el paso de la sangre por una arteria. Por eso es que les dan aspirineta y por eso es que les dan una estatina. Pero lo cierto es que si, por ejemplo, una persona tiene una dieta vegana, en un caso de estos, con mucha más baja grasa, con más consumo de grasas naturales como aguacate, aceite de oliva, aceitunas, etcétera, esto le ayuda de manera muy eficiente y no es indispensable, y te lo digo como cardióloga clínica, el que de por vida tenga que tomar la torvastatina. Y sé que hay muchos cardiólogos que van a decir, ay, ¿cómo es esto posible? Sí, porque realmente lo que favorece la inflamación es la que favorece la acumulación finalmente de lo que llamamos la placa de ateroma y reducir la inflamación es clave. El inmunocal platinum reduce la inflamación, los omega 3 en especial el EPA y el DHA, favorecen una mejor función cardiovascular y si a esto tú le sumas un estilo de vida donde haya baja carga de carbohidratos ultraprocesados que aumentan la inflamación, o sea, todo lo que viene en paquetico, que papitas fritas, que chichitos, que duritos, todo lo que venden en panaderías, que todo eso son dietas proinflamatorias, uno puede reducir significativamente el riesgo de los pacientes. Te invito a que vayas a Google y busques dietas proinflamatorias para que entiendas cuáles son los alimentos que hacen que una persona tenga más riesgo de inflamarse. Hay muchos nutrientes naturales como la cúrcuma, la piperina, a ver otro que se me venga aquí a la cabeza, la canela, que tienen efecto antiinflamatorio natural. Cuando tú consumes una buena cantidad de frutas y verduras, más que frutas, perdón, verduras verdes y hojas verdes, como decir brócoli, acelgas, apio, todas estas hojas verdes ayudan a controlar de manera muy significativa la agregación plaquetaria, o sea, la formación de cúmulos de sangre, que son los coágulos,
que pueden tapar una arteria. Es una dieta rica en verduritas, el ejercicio, los omegas ayudan. Inmunotech como compañía ha desarrollado suplementos que pueden ayudar enormemente en estos casos. Y ahí está el omega gen 5, que es un omega 3, que además tiene cúrcuma y piperina, que se puede tomar y que puede ayudar significativamente. Esto de todas formas debe de hacerlo de manera guiada con un médico para que pueda hacerlo bien, pero puede esta persona en el tiempo llegar a no necesitar tan constantemente estos fármacos que sí sabemos que tienen efectos colaterales. La dieta es mucho más importante que los fármacos, créanme. Si uno no cambia su dieta, por más fármacos que tome, al final el resultado no es sostenido en el tiempo. Vámonos con Janet Pérez, pero reitero, es importante que lo haga de la mano con su médico por su antecedente. Janet Pérez, doctora, ¿cómo le aporta el inmunocal a una persona que está en un proceso de quimioterapia? Uy, le aporta muchísimo, Janet, porque es que las quimioterapias, como dije hace un rato, son hechas para matar células en rápido crecimiento. Y las células cancerosas crecen muy rápido, pero hay muchas células en el cuerpo que también se recambian rápido. Las del sistema gastrointestinal, las de la sangre, las del cabello, etcétera. Entonces, una persona en quimioterapia, muchas veces el problema es que la toxicidad de la quimioterapia como que se va acumulando y llega el momento en que los pacientes ya no soportan la toxicidad, que si de hecho le hacen una quimioterapia más, se pueden morir, no por el cáncer, sino por los efectos acumulativos de la toxicidad de la quimioterapia. Nutrirlos con inmunocal, que favorece la producción natural de glutatión dentro de las células, es favorecer la manera en que el cuerpo es capaz de sacar toxinas. Además, hoy sabemos que mejorar niveles de cisteína, que es lo que realmente es inmunocal, inmunocal es cisteína bioactiva consolidada, favorece un proceso muy importante que se conoce como ferroptosis. La ferroptosis es una forma en la que se destruyen células cancerosas en el cuerpo humano. Entonces, imagínate lo valioso que es para un paciente en quimioterapia, cómo esto puede ayudarle a su calidad de vida y en el nombre de Dios también a impactar su cantidad de vida. Bueno, alguien que pone ya dice buenas noches, doctora, pregunta, persona con stent en CPR puede consumir, sí, una persona con prótesis de cualquier tipo puede consumir inmunocal, puede. Buenas noches, doctora. Pregunta, persona con hipertensión portal puede tomar inmunocal. No solamente puede, debe, porque resulta que el hígado es un órgano de los que más necesita buenos niveles de glutatión para poder cumplir con sus funciones de depuración. Y la porta es una de los vasos sanguíneos más importantes y que más ayuda en el proceso de depuración y limpieza hepática. Y lograr que ella funcione bien tiene que ver también con que el metabolismo del hígado sea eficiente. Entonces, sí, sí y sí, le va a ayudar de manera significativa. Vámonos con Patti, dice, doctora, una consulta. Ay, se me fue. ¿Qué se hizo? Doctor, una consulta, por favor. Mi hijo de 21 años que tiene autismo está tomando hace casi un mes los dos sobres, mañana y tarde, y no veo ningún cambio en su comportamiento. Quisiera saber por qué no hay cambios, por favor. Bueno, no soy la médica de tu hijo, no lo conozco lo suficiente para una respuesta directa. Lo que sí te puedo decir es que esto es un suplemento, esto no es un medicamento y no hay dosis preestablecidas, porque cuando hablo de suplemento hablo de nutrición y hay gente que puede necesitar más cantidad que otra, por eso no hablamos de dosis nunca, siempre estamos hablando de recomendaciones. Entonces puede ser que tu hijo sea más obeso, más alto, más grande, qué sé yo, y requiera mayor cantidad de nutriente, o quizá tenga un estilo de vida que lo ponga muy frenético y su gasto y su estrés oxidativo sean mayores. Yo lo que haría era aumentar la frecuencia del alimento y no se lo daría dos, sino tres veces al día para poder lograr ver cuándo entra en control. La mayoría de las personas a las 72 horas, o sea, a los 3 días de estar tomando la misma cantidad, ya ven impacto en su salud. Así que si tú en 72 horas de darle por lo menos ya no cuatro, sino 6 porciones en el día, una y una en la mañana, un azul y un platino en la mañana, un azul y un platino a mediodía, un azul y un platino en la tarde, a los 3 días de haberle aumentado, no ves cambios, es probable que entonces haya que empezar a agregar también el optimizer verde. Hay estudios muy bonitos de cómo el activar NRF2, que es lo que hace el optimizer verde, favorece la respuesta en los pacientes con autismo. Entonces también puede ser que puedas agregar este adicionalmente. Vámonos con Liliana. Buenas noches, doctora, desde Pitalito, Huila. Hay
un cliente con hiperplasia de próstata y elevación del PSA que está sobre 6,74. ¿Cuál debería ser la posología de Inmunocal? ¿Puede tomar los dos, regular y platino? No hay posología. Si escucharon la respuesta anterior, no hay. Esto es un suplemento, esto no es un medicamento. Pero por experiencia lo que hemos visto es que la mayoría de las personas que tienen inflamación prostática comienzan a ver resultados tomando 4 porciones en el día, un azul y un platino en la mañana, un azul y un platino en la tarde. Habrá personas que con menos vean resultados y hay personas que de pronto necesitan más, porque esto es un suplemento, como explicaba hace un rato, no un medicamento. Y lo ideal sí es combinar los dos, el azul y el platino. Dice acá que el señor está consumiendo alfucina, 10 miligramos, una al día, que empezó hace un mes a tomarlas, antes estaba tomando tamsulosina. Y está bien, puede seguir por ahora con su medicamento, pero que aumente el inmunocal puede ser una, no, aunque aquí tú no dijiste cuánto estás tomando, no, que empiece con las 4 de una vez y que vaya. En Estados Unidos y en algunos mercados hay un suplemento de inmunocal que se conoce como magistral, que es muy bueno para ayudar a controlar inflamación prostática y también ayudar en este proceso, que podría esta persona agregarlo. Vámonos con Ivonne. Saludos, doctora de Venezuela. Ah, un saludo, mi querida Ivonne. Vámonos con Giriam. Doctora, buenas noches. ¿Qué tipos de inmunocal debe tomar una persona que presenta infertilidad masculina? ¿Cómo le ayudaría el glutatión? Pues resulta que en la producción de espermatozoides, en el caso de los varones, los hombres más o menos cada 72 horas, cada 3 días están produciendo nuevos espermatozoides. Entonces, la calidad, cantidad de espermatozoides depende de la salud del testículo. El testículo es la fábrica donde se produce. Cuando los niveles de estrés oxidativo son muy altos, la producción en calidad y cantidad de espermatozoides es baja. Y si es baja, pues obviamente esto impacta la fertilidad. Hay muchas cosas que se pueden sumar en el manejo de la fertilidad masculina, pero definitivamente nutrir con inmunocal, que es un precursor de glutatión, a un hombre que tenga una oligospermia, o sea, una baja producción de espermatozoides, o que tenga una producción abundante de espermatozoides mal formados, sí ayuda y ayuda significativamente. De hecho, hay muchos estudios en el PubMed, que es la página de publicaciones médicas del gobierno americano, hablando de cómo el glutatión impacta la función testicular, la espermogénesis, y tener buenos niveles de glutatión favorece que el testículo trabaje eficientemente. Entonces sí ayuda y bastante. De hecho, en Inmunotech yo he conocido muchos hombres que han tenido la dicha de hacerse padres más o menos un año, año y medio después de estar consumiendo los suplementos. No es magia, pero el cuerpo se va regenerando, regenerando y si se ponen fértiles, fértiles, peligrosamente fértiles. Así que sí, funciona y funciona muy bien. Vámonos por aquí con Ye. Otra dice, buenas noches, doctora. Pregunta, persona con cálculos y quiste en riñones. ¿Puede consumir inmunocal y cuál tipo de inmunocal puede consumir? Puede consumir los dos, el inmunocal esencial y el inmunocal platinum. Y la pregunta de si puede, es que Inmunocal es un suplemento que protege y favorece la regeneración de las células. Y segundo, una correcta función del sistema inmune. Claro que sí. Y los cálculos son producto de un mal proceso de funcionamiento de las células renales muchas veces por exceso a veces de solutos, pero también por inflamación. Entonces, consumir los dos ayuda y de manera significativa. Alejandra Pach dice, doctora, espere, en un cáncer de colon con metástasis al hígado fase 4, inmunocal está recomendado, sí. Y no porque sea cura, que esto es importante, sino porque definitivamente tomar inmunocal favorece una mejor respuesta inmune y como les acabé de responder hace un ratico, favorece la ferroptosis, que es uno de los mecanismos naturales del cuerpo para destruir células cancerosas. Además de que a las células sanas consumir buenos niveles de cisteína bioactiva consolidada, que es lo que es inmunocal, les ayuda a que las células sanas se protejan de la invasión del cáncer. Entonces la respuesta es sí. Y uno ve cómo la calidad de vida de las personas mejora y en algunos casos hasta la cantidad es ampliamente y positivamente influenciada. Aquí hay muchas más cosas por hacer porque ya estamos hablando de una metástasis a hígado, fase 4, o sea, una cosa
muy seria, pero definitivamente tomar inmunocal sí suma en la calidad de vida de esta persona, sí lo hace. Y mínimamente unos 4 porciones en el día, como decía hace un rato. Podrá que necesite más, sí, pero mínimamente 4 mezcladitas, azul y platino mañana y tarde, y por lo menos una vez al día el Optimizer verde. Inés, doctora, buenas noches. ¿Qué se debe consumir para trastorno delirante? Hay muchas causas para los trastornos delirantes. En muchas de estas situaciones las personas van a requerir manejo psiquiátrico, pero sí es cierto que cuando el cerebro está en esta situación, hay una baja producción de algunas de las endorfinas, dopamina y algunas otras neurohormonas cerebrales que ayudan a estabilizar el ánimo y que ayudan a tener, digamos que, un mejor foco mental. Y hoy sabemos que los altos niveles de estrés oxidativo afectan la función de los lugares en el cerebro responsables de la producción de estas sustancias. Entonces, alimentarse con inmunocal es parte de lo que podríamos llamar el manejo base de una persona con trastornos psiquiátricos y emocionales. No solamente estoy hablando del trastorno delirante, sino de los trastornos psiquiátricos y emocionales. De hecho, personas con depresión, con ansiedad, hasta con esquizofrenia, que ya entra a los trastornos psiquiátricos. Hay impacto significativo, hay estudios de inmunocal en el manejo de enfermedades como la esquizofrenia y enfermedades neurodegenerativas. Esto es algo real y son estudios que ya tienen mucho tiempo. Vámonos con Giovanna Durán. Buenas noches, tengo el diagnóstico de enfermedad autoinmune de Sjögren e hipotiroidismo subclínico. ¿Cómo debo tomar? Empieza, Giovanna, al menos tomándote una porción del azul, que es el esencial, el platino, y al menos uno verde diario, y ve mirando. Y como dicen por ahí, comiendo y tanqueando. La mayoría de las veces de las enfermedades autoinmunes igual necesitan 2 veces en el día tomar el azul y el platino. En el Sjögren también les viene muy bien el Sport. También podrías tomar el platino y el Sport juntos, porque el Sjögren, como produce úlceras en tejidos conectivos, y también, por ejemplo, pueden darle úlceras en la córnea, úlceras en la zona genital, úlceras en la boca, úlceras en el sistema gastrointestinal, una buena oxigenación y regeneración de tejidos es valiosísima. Y si hay hipotiroidismo, pues también puede haber inflamación, entonces por eso usar también con el platino junto. Y hay un producto que no está en todos los mercados, pero puedes preguntarle a la persona que te invitó, Giovanna, y es el K21 o Canutric, que es un jugo, vamos a decirlo más o menos de esa forma, que ayuda de manera significativa a mejorar el funcionamiento óptimo de la tiroides. Miguel Kilian, saludos doctoras de Perú, un saludo. Omar Santiago, en Suiza, un saludo. Inés, doctora, buenas noches. ¿Qué producto se debe consumir para cálculos biliares y se puede diluir el cálculo? Inmunocal no diluye cálculos biliares, definitivamente no. Pero Inmunocal ayuda a mejorar los niveles de estrés oxidativo y el platino a reducir la acidez, que son factores predisponentes para la formación de cálculos, y no solamente cálculos en la vesícula, sino cálculos renales, hasta los cálculos dentales, porque son piedras, cosas densas que se forman por acumulación de solutos. Entonces, para que se formen cálculos tiene que haber aumento del pH, o sea, acidez de los tejidos, sumada a acumulación de solutos e inflamación. Y reducir acidez se consigue con inmunocal platino. Reducir inflamación también no se consigue con inmunocal platinum, y elevar niveles de glutatión favorece un correcto sistema antioxidante que es clave en el proceso de control inmune. Entonces, en todos esos casos suma y suma de manera importante, pero no diluye cálculos. Si ya hay un cálculo muy grande, pues de pronto hay que hacer cirugía o litotripsias o no sé, alguna cosa para poder sacarlos y que se desobstruya. Eliana dice, doctora, buenas noches, tengo 41 años, soy de Chiclayo, Tumán, me detectaron cáncer del cuello uterino y me diagnosticaron en la tomografía de tórax, salieron adenopatías retrocrurales, cervicales bajas, izquierdas de aspecto metastásico. O sea, te están diciendo que hay una posibilidad de que tu cáncer haya migrado a otros órganos, ¿cierto? Y dicen que tienes espondilosis dorsal, o sea, ya hay como, digamos, un desgaste a nivel de la columna. Y la tomografía de abdomen dice que tiene adenopatías retroperitoneales de aspecto metastásico, o sea, que también han migrado células
de ese cáncer de cuello uterino posiblemente al abdomen, a la zona que llamamos atrás de las vísceras, el retroperitoneo, que tienes un cálculo renal derecho y que la pared del estómago está inflamada con una gastritis y que tiene espondilisis lumbar. Bueno, hoy voy a decirte algo que es importante y que quizá muchos no tienen en cuenta. Yo, como médica y hija de una paciente que luchó con cáncer por 30 años, te puedo decir que nadie tiene la última palabra y que si algo es cierto es que la longevidad es una suma de hábitos que fortalecen el cuerpo y también de atacar la enfermedad. Es probable que a ti te vayan a ofrecer quimioterapias, de pronto alguna radioterapia, quizás hasta alguna cirugía para atacar la enfermedad. Pero si tú solo atacas la enfermedad y no fortaleces a tu cuerpo, las complicaciones van a abundar y la oportunidad de tener mayor calidad y por ende cantidad de vida va a bajar. Inmunocal no fue diseñado para curar enfermedades, pero definitivamente la nutrición que ofrece este suplemento, que ayuda a mejorar la respuesta inmunitaria, que ayuda a mejorar el proceso natural regenerativo, suma en la calidad de vida. Una situación como la que tú estás, una mujer joven, con toda esta, digamos, difusión de células mm, malas en el organismo, se vendría muy bien que fortalecieras tu inmunidad. Y siendo una mujer tan joven, con este diagnóstico, yo te diría que de una vez arrancar a tomarte 6 porciones, de una vez. No, no dejes para mañana lo que puedes hacer ya, ni siquiera ya. O sea, empezar a tomarte un azul y un platino en la mañana, a mediodía, en la tarde, al menos 2 veces al día el verde. Te recomiendo el omega gen 5 que también te va a ayudar mucho, que aumentes el consumo de agua, que quites el azúcar, los alimentos muy procesados, las carnes rojas por ahora, que por favor saques de tu dieta todo lo que es procesado. Te garantizo que eso te va a ayudar a sumar tu calidad de vida y que aumentes en tu dieta todo lo que alcalinice los tejidos. El Inmunocal Platinum alcaliniza, pero por ejemplo los jugos verdes también. Y en un cáncer como el que tú estás describiendo como este, es muy fácil que hagas trombos, coágulos. Entonces, consumir jugos verdes también protege. En los jugos verdes, igual que el Optimizer, que es el suplemento de la caja verde de Inmunocal, tienen selenio. Y el selenio es un mineral súper importante para activar enzimas que tienen que ver con la correcta función inmune. Entonces, para ti, muy valioso. Al final, Eliana, yo creo firmemente que más importante que la cantidad es la calidad, porque la calidad de vida es la que nos permite disfrutar, vivir y demás. Así que mi recomendación es que empieces pronto y muy pronto, que no dejes para mañana lo que puedes comenzar a hacer desde hoy. Vámonos con Marvin Michel. Buenas noches. ¿Cuántos y cómo tomo para ayudarme para esclerosis múltiple? Pues hemos tenido muy bonitas experiencias en pacientes con esclerosis múltiple. La gran mayoría han tomado entre 4 y 6 porciones de los dos suplementos, del Inmunocal Esencial, el azul, y el Inmunocal Platinum. Y vale la pena en estos casos el multiresveratrol, que es otro suplemento que tiene Inmunotech, que no está en todos los mercados, pero puedes preguntarle, Marvin, a la persona que te invitó hoy, si te puede ayudar con él, porque estos tres ayudan de manera significativa. La esclerosis múltiple es una de esas enfermedades que a la gente no le dan como mucha luz al final del camino y que aquí en el programa hace un tiempo atrás tuvimos uno de esos testimonios bonitos con Claudia Cócaro. De hecho está en mi canal de YouTube, te invito a que lo busques, donde ella cuenta su experiencia con la esclerosis múltiple y cómo volvió a recuperar el caminar, el usar hasta tacones, porque cuando el cuerpo controla la inflamación, cuando el sistema inmune se regula, pues uno adquiere una mejor respuesta inflamatoria y por ende un mayor proceso de regeneración que estimula el correcto funcionamiento celular. Entonces, sí, suma y significativamente. Vamos con Sandra Ur. Dice, doctora, excelente presentación como siempre. Gracias. Sé que el producto es benéfico en cualquier problema de salud. Vivo en Canadá, además de Inmunocal y Optimizer Verde. ¿Qué más se puede consumir en púrpura pigmentosa tipo enfermedad de Chamber? Pues allí de verdad que necesitas mejorar omegas. Omega Gen 5 te va a ayudar mucho. Tú dijiste inmunocal, sí, pero
Te recomiendo no solamente el azul, sino el platino. Y también te vendría muy bien el multiresveratrol. Te ayudaría muchísimo. No sé si en Canadá tienen la crema, el inmunocal, ¿sí? Ah, Claudia me dice que sí, entonces sí, y utiliza la crema. Utiliza la crema. Wow, te va a ayudar montones. Ceci, veamos con Milena, doctora, una persona con cáncer en matriz avanzado, tiene 56 años. Pues que se empieza a alimentar bien. Recuerden, reitero, Inmunocal no es un tratamiento contra enfermedades, es nutrición celular, pero avanzada, que de manera objetiva y real favorece una mejor respuesta inmunitaria, tanto en las enfermedades autoinmunes, que es donde la gente dice que tiene la inmunidad sobreexaltada, porque Inmunocal no aumenta la inmunidad, la hace eficiente, que es una cosa muy diferente, pero también en las personas con infecciones y situaciones donde está deprimida. Entonces, en un cáncer de matriz, cuando tú dices avanzado que tiene metástasis, lesiones a distancia, como lo que leí hace un rato, esto es muy valioso. Esto suma. Y en estos casos, vuelvo y digo, también valdría la pena el multiresveratrol. Una mujer a los 56 años que tiene un cáncer de matriz ya seguramente pasó por su menopausia y vale la pena reducir significativamente el estrés oxidativo que debilita más los tejidos. Entonces viene a sumar. Y en estas situaciones particulares, en los cánceres de matriz, el omega de verdad que funciona muy, muy bien. Vámonos con Rubid. Rubid dice, buenas noches, doctora. Tengo pronto una cirugía de nariz, una septoplastia y turbinoplastia nasal. ¿Cómo el inmunocal me ayuda? Lo que hace inmunocal en estos casos es que te ayuda a que el sistema inmune sea más eficiente, entonces reduces el riesgo de infecciones adquiridas durante la cirugía. Mejora la capacidad de cicatrización, o sea, la regeneración celular, o sea, que tengas una recuperación en menos tiempo. Y ayuda también a disminuir el impacto de la anestesia, sobre todo la anestesia general, que es bastante complicado, ¿no es cierto? Una persona que tiene buenos niveles de glutatión tiene menos riesgos de tener dificultades para despertar después de una anestesia, tiene menos ese, digamos, riesgo que todos sabemos implícito de las anestesias y te va a ayudar, pues de manera general, va a ayudar a controlar inflamación también. Vamos a responder ya las dos últimas para que terminemos esta noche, que vamos con Ruth Córdoba. Dice, buenas tardes, doctora. Para un joven de 28 años, con una joven, debe ser de 28 años con ovarios poliquísticos, ¿qué dosis sería óptima para ella? Vuelvo y les digo, no hay dosis. Eso, lo que existen es porciones. Puede comenzar con 3 porciones en el día y mirar si al cabo de, no sé, una semana o algo no nota en su cuerpo cambios, pues quiere decir que necesita un poquito más. Normalmente en estos casos yo he utilizado entre 4 y 6 porciones. Yo creo que uno aquí se puede equivocar más fácil de más que de menos. O sea, es mejor pecar de exceso de inmunocal que de falta. Porque si das de más, simplemente más pronto ve el resultado la persona. Pero si das de menos y la persona no ve resultados, termina como por, ay, no siento mejoría, esto no me sirvió. Y como aquí no hay toxicidad, no hay ese efecto, pues es mucho más benéfico comenzar con 4 más o menos por lo de estos. Y en estos casos, vuelvo y reitero, el multirresveratrol. En los problemas de este tipo, bien que les hace, mucho bien que les hace. Y terminemos con Samuel. Dice, buenas noches, doctorita. Quisiera consultarle. Tengo una niña de 13 años que le vino su periodo a los 8 años y tiene una estatura de 1,35 centímetros ahora. El endocrinólogo me dice que ya no puede crecer y que también tiene tiroides. Indíqueme cuáles de los inmunocal puedo darle. Samuel, si los espacios de crecimiento ya se cerraron, ya se cerraron. Si el endocrinólogo te dice eso, yo espero que fue que mandó a hacer el examen, que hacen una radiografía de las muñecas para mirar los espacios de crecimiento. Ahí se hace un estudio y se ve la posibilidad de que crezcan o no. Si con esa radiografía el endocrinólogo te dijo que ya no puede crecer más, ya no puede crecer más. O sea, no podemos inventarnos lo que no va a pasar, ¿sí? Ahora, si fuera de eso me dices que tiene un problema de tiroides, ahí sí suma inmunocal, porque en ese problema de tiroides, pues obviamente eso influencia la función endocrina, la producción de hormonas en ella, y no solamente de crecimiento, sino muchas otras hormonas en su desarrollo pleno, porque una niña de 13 años no tiene desarrollo pleno todavía.
Entonces ahí sí puede ayudarle. Pero lo de la estatura, si los espacios de crecimiento óseo ya se cerraron, ya no hay nada que podamos cambiar. Pero un niño que tiene pequeños, y esto es importante, los espacios de crecimiento óseo y se empieza a alimentar con inmunocal, sí puede crecer más y mejor, porque gran parte de lo que genera el cierre de los espacios de crecimiento es el aumento de los niveles de radicales libres y estrés oxidativo. Y tomar inmunocal los reduce. Entonces hace que sea mayor el tiempo que tienen para poder crecer. Pero si están cerrados, ya no hay nada que hacer. O sea, no, ahí no cambia eso. Bueno, mi querida familia, espero que esta noche hayamos podido responder bastantes preguntas y que hayamos ayudado a algunas personas a tener más claridad. Mientras Dios nos preste la vida y la salud, yo creería que la próxima semana estaríamos aquí para volver a responder preguntas. Llamen a la persona que los invitó esta noche, conéctense con ella, es la persona con la que deben de hablar. Tengan la certeza que quien los invitó a este espacio es la persona idónea. No se dejen confundir. Desafortunadamente, cuando un producto es de calidad y bueno, lo imitan. Y hay muchas imitaciones baratas por ahí y uno no juega con su salud y su bienestar. Así que llamen a la persona que los invitó, contáctense con ella y tengan la certeza que ese consultor les va a guiar para que puedan obtener el producto de la mejor manera, con los mayores beneficios y sobre todo el producto original, porque las imitaciones sí existen. Para todos una feliz noche. Hoy me despido desde la hermosa ciudad de Bogotá y mañana vamos a estar en Villavicencio, otra ciudad de Colombia. Así que si ustedes están en Villavicencio, nos vemos mañana. Que tengan una bonita noche. Gracias a todos los que abrieron sus cámaras y me permitieron sentirme acompañada y no hablando sola. Así que hasta la próxima semana. Que tengan un bonito resto de noche. Bienvenidos, soy la doctora Elsa Cristina Torres, una médica apasionada por el bienestar. Hoy quiero contarles que sí, señores, tomar inmunocal sí ayuda en el manejo del cáncer.